tiene que ver con su tratamiento, con su gestión y más que todo con el valor que le podemos sacar. ¿Qué les cuento un poquito de mi trayectoria? Pues soy ingeniero en sistemas, soy máster en Data Management e Innovación Tecnológica. Tengo por ahí otro máster en Gestión de las Tecnologías de la Información y algunas certificaciones. Pues la mayoría de mi tiempo laboral la he venido desenvolviendo en el Grupo Pichincha. Mi rol actual es el de jefe corporativo de gestión de datos para el Grupo Pichincha, de donde vemos una serie de iniciativas que tienen que ver con los datos, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y otros juguetitos más que podemos ir encontrando. Entonces, bajo eso, pues estoy a las órdenes, soy un amigo más para ustedes y gracias, André, por la invitación. No, más bien, muchas gracias a ti, Santi, por estar en la comunidad y en los próximos minutos vamos a conocer toda la perspectiva sobre la alta gerencia en el mundo de la ciencia de datos, porque en este episodio Santi se ha comprometido en contarnos todos los secretos que hay por detrás de ese mundo del alto imperio. Y estoy segurísimo de que se van a divertir, se van a inspirar, se van a emocionar, todo en la misma dimensión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta este conversatorio, no olviden compartir este link que estamos aquí y no olviden etiquetarnos a @Sumplenatec y a Santiago Rosero Valareso. Y bueno, entonces, ahora sí, empezando. Esto quiero que sea al estilo podcast, entonces si es que alguien de aquí de la audiencia quiere hacer alguna pregunta a Santiago y aprovechar esta oportunidad, siéntase libre de abrir el micrófono. Y yo quiero empezar un poquito con una pregunta un poco más puntual. De toda la trayectoria que tienes, Santi, ¿cómo has visto el mundo de la perspectiva de la ciencia de datos? ¿Cuál es la importancia? ¿Han visto cómo ha ido evolucionando desde tu lado? A ver, creo que la ciencia de datos como aplicación, más no como conocimiento, viene en Ecuador y en la región aproximadamente unos 8 años atrás. Muchos de las personas en las organizaciones, en la academia, ya venían haciendo ciencia de datos sin saberlo. Les pongo un ejemplo. Muchos de ustedes, de los que están acá en la comunidad, me imagino, estudiaron carreras relacionadas de ingeniería o demás y por ahí recibieron análisis numérico, métodos numéricos o como los llamaron. Pues bien, el comenzar a hacer eso ya era un pinino para entender la ciencia de datos. No la podíamos aplicar porque no teníamos el suficiente hardware para el cómputo y el procesamiento de los datos. Hoy en día ya lo podemos hacer a propósito de la computación distribuida, ¿no es cierto? ¿Cómo se la ve hoy en día la ciencia de datos? Por fuera de que puede llegar a ser una moda, porque hay que ser sinceros, puede llegar a ser una moda que todas las personas la quieren hacer o todas las organizaciones la quieren implementar, hay que ver un poquito más allá de eso. El para qué y el por qué quiero implementar ciencia de datos en una organización, en mi diario vivir, y qué voy a empujar con la ciencia de datos en las empresas. Desde el paradigma estratégico de una organización, creo yo que esa es una pregunta que hay que hacerse, porque si yo no entiendo para qué quiero la ciencia de datos y qué voy a aplicarla y qué quiero conseguir, no tiene sentido, porque atrás de la ciencia de datos hay un sinnúmero de cosas que les quiero conversar. Hay arquitectura de datos, hay gestión de datos, hay el data governance, hay la gestión de datos en general, y hay habilidades, ¿no es cierto?, que las personas como talento deben desarrollar para poder hacer ciencia de datos. No es solo cuestión de decir voy a hacer ciencia de datos. Hay que tener un montón de habilidades para hacerlo, no solo como profesional, sino como les digo, como herramientas de apoyo. Eso sería en un punto, si quieren, inicial de cómo partiríamos. Creo que el Ecuador, puntualmente como país, está ya enrumbado en este tipo de aplicaciones. Ya tenemos startups donde hay unos grandes equipos de científicos de datos como es TipD, ¿no es cierto? Como es Rappi inclusive, como es Uber, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde entra el foco, ¿no es cierto? Yo creo que la ciencia de datos va a responder o está respondiendo varias preguntas, y abre nuevos modelos de mercado y apoya para generar nuevos insights que podemos tener como grandes preguntas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué quieren los millennials? ¿Qué es lo típico que alguien pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieren los millennials? Bueno, por ahí podríamos ir encontrando mediante la analítica de datos una serie de herramientas o algoritmos que nos pueden ir solventando esas preguntas. Por ejemplo, un modelo que me pueda recomendar ventas, puedo hacer también un potencial de clientes, puedo hacer
un market basket un poquito más sofisticado, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y sobre eso, irlo evolucionando, irlo madurando. La idea, creo yo, que después de la ciencia de datos está la inteligencia artificial, está todo ese mundo ya de automatización donde podemos entrar más fuertemente. Eso, Andreita, para tu primera pregunta. Santi, pero entonces, ¿cuándo la alta gerencia en realidad empieza a mapear? Cuando se puso de moda, porque sí, Santi, hay que admitirlo que esto se puso de moda y ahora todo el mundo quiere ser científico de datos y ahora incluso, desde mi perspectiva, muchas personas, muchas jefaturas quieren hacer análisis de datos porque suena bonito y no necesariamente todo se resuelve con ciencia de datos. Yo creo que ya siendo muy objetivos, son contadas las empresas que realmente llegan a tener una madurez donde se dice estamos haciendo ciencia de datos y nace desde la transformación, no solo desde la transformación digital, porque ese es posterior, ¿no es cierto? Sino desde la transformación de cómo yo quiero enfocar mi trabajo en una organización y comenzamos a dar esos primeros pasos. Conocemos que el BI nos describe lo que pasó, ¿no es cierto? Nos describe la situación pasado y el presente. Pero llega un punto en las organizaciones donde las altas gerencias dicen, ok, me quiero transformar, quiero mejorar mi share of wallet, por ejemplo, en el caso de la banca, quiero mejorar mi participación de mercado en las otras industrias. Entonces dicen, ¿qué hago para hacer eso? Entonces vienen grandes consultoras como McKinsey, como por ahí un Accenture, como por ahí un Opino, etcétera, etcétera, y comienzan a implementar en las organizaciones modelos de transformación con enfoques de trabajo, como por ejemplo utilizando metodologías como Scrum y se dan cuenta que el BI ya no es suficiente para poder empoderar ciertas acciones o procesos del negocio, cualesquiera que sea la industria, para poder generar nuevas visiones y ser más competitivos en el mercado. Entonces ahí es cuando comienzan a decir, ok, ¿qué más puedo hacer con los datos? Y nace esto de la ciencia de datos, ¿no es cierto? Entonces ahí las organizaciones comienzan ya a ver una transformación un poco más fuerte, un poco más robusta y comienzan a evolucionar en talento, en enfoques de trabajo y ahí es cuando se preguntan, ¿hacia dónde quiero ir y con qué quiero ir? Entonces, las áreas del negocio comienzan a requerir nuevas habilidades. Por ejemplo, un área de marketing no basta con hacer un análisis tal vez como lo hacían antes, sino que ya necesitan hacer otro tipo de análisis como por ejemplo entender mejor la historia del cliente para poder recomendar una venta, ¿no es cierto? Un comportamiento, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando comienzan a tomar esas decisiones de comenzar a implementar, pero siempre bajo el paradigma transformacional, que es lo que la vivencia nos ha dado. Claro, justamente este es, o sea, tiene que haber un cambio, un cambio de mindset de todos los líderes para que empiecen a decir, bueno, por ejemplo, lo que le pasó a Coda. Coda decía, estoy bien, vendo un montón, tengo un montón de sucursales alrededor del mundo, yo no quiero analizar datos, no quiero innovarme, nada, boom. Llega, toda su competencia viene, innova, ve que le estaba yendo bien, sí, exactamente, pero el mundo está transformándose tan rápido que se comió y ahora Kodak no es nada en esto. Desde ahí, entonces, Ecuador nos falta un montón y aquí las empresas grandes todavía tenemos un súper gran reto. Aquí más o menos, si nos puedes lanzar ahí algunas empresas que creas que se están transformando, pero así de manera súper rápida. A ver, voy a hablar del sector privado y luego, no sé si quieren, nos vamos al sector público, pero del sector privado, yo creo que en el lado de las telcos, yo creo que, por ejemplo, Movistar, bajo su franquicia internacional que es, o su casa madre que es Telefónica, tienen ya una transformación súper fuerte y ellos, como les decía, hace más de 8 años ya tienen implementado este tipo de habilidades o talentos en su diario vivir. Ese yo lo tomo como referente. En el lado de la banca, yo creo que por ahí un Banco Guayaquil fue uno de los pioneros, el Pacífico también, y pues ahora el Banco Pichincha Ecuador también está bajo ese esquema. No me olvido del Diners, el Diners como banco digital ahora que está emprendiendo ese camino también está ya tomando buenos pininos al respecto, pero me llama mucho, por ejemplo, a mí la atención las cooperativas, ¿sí? Si ustedes regresan a ver las cooperativas, les voy a poner un caso de uso puntual. Una cooperativa en la región sur del Ecuador está aprobando un crédito en media hora. Wow. Y tú te preguntas y dices, wow, ¿cómo me aprueba un crédito a mí, Santiago Rosero, de $40,000 en media hora? Y es sencillo. Automatización, por un lado, que es RPA. Por otro lado, vamos al lado de ciencia de datos, aplicación de nuevos modelos, ¿no es cierto? Una buena gestión de información. Tienen por ahí acompañamiento de unas fintech
del exterior que les va nutriendo de nuevas cuestiones, pero ya hay esa transformación. Entonces, en ese tipo de procesos que para el cliente puede ser tan sencillo, uno ya puede ver la diferencia. Si comparamos con con bancos, por ejemplo, un banco muchas veces hasta un mes se puede demorar en decirte sí, te apruebo un crédito y de un monto menor. Entonces, ahí hay ya si quieren, un pilar de transformación, ¿no es cierto? Y más si hablamos, en cambio, ya en otro tipo de industria, como por ejemplo ahora, a propósito de la pandemia, hay las nuevas empresas y yo lo resalto a Tipti, ¿no es cierto? Ellos son una empresa 100% digital, sus procesos son automatizados al 100 y más que todo cumplen con lo que quieren decir, a pesar de que como startup sí han tenido un poquito de dificultades en un inicio y no llegaban a tener ese NPS o esa satisfacción del cliente tan cubierto, hoy en día yo creo que ya han logrado madurar. Por otro lado, si nos vamos inclusive a las empresas que se dedican a otro tipo de industrias, donde yo sí veo en cambio un gap súper grande, las empresas de consumo, por ejemplo, como es el grupo La Favorita. Ustedes van al Supermaxi y no hay autogestión. Ustedes dependen del cajero y el cajero tiene que cobrarles, ustedes tienen que pasar. Entonces no hay un hábito, ¿no es cierto? No hay un modelo ahí que nos acompañe de datos para decir, ok, le voy a ofrecer al cliente una autogestión. Si nos vamos al lado público, al lado ya del Estado, yo creo que ahí sí tenemos un gap mucho más grande, a pesar de que en los 10 años anteriores, sin querer hablar de política, con Rafael Correa, él sí aplicó mucho de la ciencia de datos y ahí, si quieren, podemos conversar. Por eso es que él conocía tan bien la demografía, por ponerles un ejemplo del Ecuador, y sabía dónde llegar, cómo llegar y cuándo llegar. Entonces es otro caso de uso, ¿no? Sin necesidad de hablar de transformación. Pero yo les invito y les digo, háganse una pregunta. ¿Ustedes creen que los otros tipos de industrias podrían transformarse mediante la ciencia de datos? Yo creo que sí. Si hablamos de turismo, sí. Si hablamos, por ejemplo, del sector de petróleo, sí. Si hablamos, por ejemplo, del sector mecánico también, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Un caso, Andreita, y ahí te devuelvo la pregunta. ¿Es posible aplicar, por ejemplo, ciencia de datos en la agricultura? ¿Es posible Totalmente. automatizar la agricultura? Totalmente. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque para mí, mañana el mundo es lo siguiente. Yo no quiero ver a un banco Pichincha como lo veo hoy, y perdón que hable de esa marca. Yo quiero ver una empresa de tecnología que brinda servicios financieros. Quiero ver una empresa de tecnología que brinda servicios para petróleo, por ejemplo. Quiero ver una empresa de tecnología que brinda servicios agrícolas. Entonces, yo creo que el mundo va para allá. Y cuando digo una empresa de tecnología, no se remitan solo a las TICs, sino que tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy. Los datos, al ser un activo fundamental de la organización, toman mucha fuerza y es por eso que les comento esto, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo o tienen alguna duda. Sí, si alguien tiene, siéntase libre o abre el micrófono o escribe por el chat, como ustedes deseen, como ustedes se sientan más tranquilos. Tuve la oportunidad de conversar también con el gerente general de Tipti, el esposo de Pierangela, y justo me decía esto que de la noche a la mañana, sí, pero literalmente de la noche a la mañana, sus ventas, o sea, crecieron en 80 veces más, o sea, que llegaron a una capacidad que nunca habían visto en toda su vida, o sea, de decirte de 1 a 800 millones. Y él me decía que el éxito de Tipti, que por lo que se hizo reconocido, fue que tuve esa capacidad de transformación rapidísimo. Dijo, bueno, tengo 800.000 millones de pedidos, ¿qué hago? Me transformo, creo más, analizo datos, voy y creo más plataformas, consumo más datos y creo más bases de datos y tal. Y otra cosa que te quería contar era que ahora estábamos trabajando también en un modelo de inteligencia artificial en la psicología. Y ahí, o sea, lo que ahora está haciendo es que le tomas una foto, es una aproximación, ¿no? No quiero que me lo tomen mal, que les va a sustituir a los psicólogos ni nada, pero es una aproximación que le tomas una foto al niño y mediante reconocimiento facial y tal, te reconoce si es que el niño tiene mayor probabilidad de ser autista. Entonces, cuando hablábamos con los psicólogos, o sea, ellos están súper reacios. Nos dice que detectar el tema de autismo son, o sea, es una serie de cuestionarios complejos Es y que son no. patrones. Andreita, perdón que te corte, son Sí, patrones. Y luego le damos paso a Raque, que está alzando la mano. Son ya. patrones. O sea, perdón que te haya cortado, pero podemos ir haciéndole aprender al algoritmo. Por ejemplo, ustedes saben que un niño con autismo te ve de reojo y mediante la automatización del reconocimiento facial puedes reconocer si te está viendo de ojo. Que camina de puntillas es otro patrón. Que se tapa los oíditos, por ejemplo, es otro patrón. Y le puedes ir haciendo aprender. Que mañana, créanme que es increíble. No sé, Raque,
André tiene una pregunta. Sí, Raque, abre tu micrófono y lánzala, preguntémosle a Santi. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches. Yo Hola Raquel, ¿cómo estás? estoy Qué gusto. con pinta de guerra, estoy con ropa de trabajo. Estamos en Quería hacer una confianza. consulta, Santiago. Lo que pasa es que lo que se ha visto con el manejo de los datos es que tenemos una sábana completa y de la sábana completa se saca información. En el caso específico de un proceso en el cual hay muchos sensores que mandan información y no hay una sábana, sino que son varios scripts, por así decirlo, o podría decir documentos, puede ser que te lo manden en .exe o te lo manden en CSS separado por comas, pero son separados. Pero en este concepto de hacer inteligencia supone que es una malla, es una sábana completa de datos y acá me están mandando, me envían, son diferentes archivos. ¿Cómo se maneja esa parte de tomar todo eso, unirlo, qué sé yo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Eso se ve en los cursos que están presentando Total. o es una sola sábana? No, total. Y qué buena pregunta. Es un poco más técnica, pero me suena mucho. Lo que tú llamas es tener fuentes de datos diversas, que pueden ser unas estructuradas y no estructuradas, datos estructurados y no estructurados. Si tú tienes por ahí un CSV, si tienes por ahí un tipo JSON, si por ahí tienes un HTML, por ahí tienes una base SQL, por ahí tienes un .txt, lo que tú tengas, los puedes ingestar mediante una arquitectura de datos moderna, que puede ser bajo cualquier tecnología, puede ser una GCP, que es Google, puede ser un Amazon Web Services, puede ser un Azure de Microsoft y otras que ya se vienen. Y eso se llama el proceso de ingesta de los datos. Y los vas a colocar en un repositorio de datos inicial, donde la data va a estar cruda, va a estar en bruto. Y ahí es el primer paso para comenzar a hacer y entrarnos en el concepto de Big Data. Big Data no es un proceso. Big Data no es es un paradigma, si ustedes quieren, ¿ya? Es algo que lo debemos concebir, porque Big Data hace referencia no al almacenamiento de los datos ni a lo que tú me preguntas, Rack, sino es más orientado a qué voy a hacer yo con los datos. Entonces, para yo poder hacer Big Data o comenzar a tener un lago de datos o un data lake en inglés, podría ingestar todas esas informaciones que tienes en un primer nivel, las podría tener ahí, luego las debo transformar, las debo tratar, debo meter ya cuestiones de calidad de datos, de transformación, de homologación, etcétera, para llegar a tener una data con semántica o entendible, para que tú entres y hagas informes, dashboarding, reporting, análisis de datos, hagas modelos, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si te quedó claro, Raquel. Creo que se colgó. Bueno, entonces sigamos con la siguiente pregunta. Leslie nos está, a ver, primero. Voy a aprovechar. No, No, perdón, sigue. Mi internet a veces se corta que me da pena que estoy como, me estoy aprovechando que están en vivo y están respondiendo preguntas. Yo me inscribí a un curso que ustedes van a hacer de 40 horas para manejar estos segmentos, pero me daba como miedo o llegar como a enredarme porque yo lo miré con Colab, manejado en Python, pero ustedes dicen que van a trabajarlo en R. Entonces no sé si sea lo mismo, si sea diferente, ¿cómo es esto? Es No sé. diferente. ¿Es diferente? Entonces no Son quiero dos como lenguajes, enredarme. ¿no? Ajá. Por eso no, aún no hago el pago, porque no quiero como enredarme en varios temas y que luego yo quede, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces yo quisiera saber si este tiene algo que ver con esto de manejar el curso que está orientado, para no hacerlos como perder tiempo, porque estoy muy interesada en esto de manejar Big Data y en hacerlo bien, ¿no? Manejar todo el proceso bien, pero quiero enfocarme a mirar cuál es el curso pertinente para lo que estoy buscando hacer. Es eso. Sí, Santi, para ponerte un poquito en contexto, estamos lanzando un curso de ciencia de datos en ER. Entonces, esto era parte, que era un conversatorio así del club de datos que estamos haciendo. Pero bueno, como te decía, Santi, R y Python, al final de cuentas, R es un poco más un software estadístico. Python tiene un poco más de funcionalidades. Pero ahí la recomendación es intenta programar en cualquier lenguaje y como te dice Santi, Big Data es un mundo entero y es más, no es el modelo que hagas, sino es toda la inteligencia que le vas a meter. ¿Para qué vas a utilizar todo este mundo? De acuerdo. Muchísimas gracias.
De nada, Raquel. Leslie nos está preguntando, a ver, otra cosa que quería aquí aclarar es, Santi, eres del grupo Pichincha. Y esto, ¿cómo es un poco de la estructura de Banco Pichincha? Ahí para que nos podamos citar un poco. Porque veo que te están A ver, haciendo preguntas del banco. ahí leo, Leslie tiene una consulta, dice, en su empresa aplican ciencia de datos para el cobro de deudas a los clientes, de ser así, ¿cómo lo aplican? Sí, no solo Banco Pichincha, sino otras organizaciones del grupo ya tienen analítica avanzada en sus procesos de cobro, ¿no es cierto? En todo el proceso de cobranza, desde la parte donde nace la mora. Cuando una persona entra, un cliente entra en 1, 2, 3 días de mora, ya se comienza a hacer analítica avanzada y existen muchos modelos para poder ir entendiendo en qué punto le llamo, cómo le llamo, dónde le contacto inclusive y cuál es el mejor canal para contactar a ese cliente. Entonces la respuesta es sí, lo aplicamos en todo el proceso o en todo el ciclo de vida del cliente en la cobranza del mismo, cuando cae en mora. Entiendo que Leslie, tú conoces un poquito de eso, entonces por eso te he respondido de esa manera. Veo, Andreita, que hay otra pregunta. Dice, en algunas industrias como aseguradoras en México se regulan y por ley, perdón, y por ley la documentación de una solicitud de seguro de GMM o vida, por ejemplo, es necesario la documentación física firma del cliente. ¿Cómo enfrentar esas regulaciones que no permite dar un seguro en 30 minutos como el crédito que comentas? No lo veas como un problema, Cindy. Yo te invito a verlo como una oportunidad. Y eso nace a propósito de las leyes de protección de datos que hay. Aquí en el Ecuador, hace pocos meses o días, se aprobó ya la ley de protección de datos y tenemos un año las organizaciones para poder aplicar o implementar la ley de protección de datos en las arquitecturas, en el ciclo de vida del cliente, para poder, si quieren, resguardar la información personal de las personas, valga la redundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo la autorización, como bien tú comentas, para poder hacer algo o darle una campaña, hacerle una llamada, poderle luego utilizar los datos para una, no sé, para una oferta, como ustedes lo vean, no voy a poder hacer nada. Entonces sí, se ve volcado a que no le puedo dar un crédito en 30 minutos porque no tengo la autorización del cliente. Pero hay artificios y ahí es los modelos de gobierno, los modelos de negocio que deben ir cambiando y adaptándose a las nuevas realidades. No es un impedimento, las leyes de protección de datos más bien abren y generan oportunidades inclusive de transformación. Yo les cuento en España, cuando aplicaron la GDPR, que es la ley de protección de datos que ellos tienen, y que es nosotros nos basamos, los ecuatorianos, en esa ley y muchos países de Latinoamérica igual, muchas de las organizaciones que no vieron que la GDPR o las leyes de protección de datos son una oportunidad para hacer nuevos negocios, son las que fracasaron notablemente. Pero las que vieron la necesidad y vieron las oportunidades y cómo llegar inclusive mejor al cliente, la aplicaron bien y hoy en día tienen mejores réditos. Cindy, espero haberte contestado la pregunta. Bueno, yo para seguir un poco con la temática que teníamos preparada, Santi, ahí viendo que saliste en las noticias, en los periódicos, con uno de los proyectos más grandes de Banco Pichincha, básicamente era el famosísimo MDM Visión 360 y lo que hace ahí, y ahí ya te dejo a ti para que lo expliques mejor, pero es una integración entre la gestión de datos del Master Data Management con el Big Intelligence y analítica avanzada. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo vio el banco? ¿Qué retos tuviste? ¿Qué es? A ver, resulta ser que en ese tiempo en banco hubo la necesidad de mejorar los procesos de la gestión comercial, ¿no es cierto?, de la organización, y teníamos la necesidad de implementar un CRM con una marca de alto nivel, o que ustedes la deben haber escuchado, que es Salesforce. Pero el Salesforce, dentro de su arquitectura funcional, decía, necesito tener la visión 360 del cliente. Y es ahí que bajo las buenas prácticas de los consultores que teníamos en ese momento, nos dicen, necesitamos generar un Master Data Management o un maestro de datos versión 1, un MVP. Y lo comenzamos a idear acompañados de unos grandes amigos que yo los considero que es un partner de aquí de Quito, a implementar este proyecto en el banco, ¿sí? Y resulta ser que el MDM comienza a traer procesos, comienza a traer calidad de datos, comienza a traer entendimiento del negocio. ¿Para qué? Para en una base de datos columnar, no sé si ustedes conocen, si no yo les puedo contar un poquito, en una base de datos tipo columnar, no es una base de datos relacionada, comenzamos a tener informaciones del cliente. Les pongo un ejemplo.
datos de localización, datos personales, datos socioeconómicos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tener esa fotografía del cliente y conocerlo mejor. A eso se llama la visión 360. Implementamos esto en una tecnología que es MemSQL. Hoy en día esta MemSQL tiene otro nombre. Sí, y nos fue bien. La verdad es que nos fue bien porque a pesar de que era un proyecto que se hacía por primera vez en la organización, salió en buenos términos. ¿A qué me refiero? Aprendimos, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos experiencia para decir esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Inclusive ese proyecto, ahora que yo ya no estoy en la organización, tengo entendido, está escalando. Eso fue el primer paso en relación a la madurez de lo que la organización en ese momento quería dar para ir teniendo esa escalabilidad en lo que corresponde a la gestión de datos. Hoy en día el banco tiene ya al MDM o a la visión 360 del cliente como un componente más dentro de su arquitectura. Porque hoy en día ya tienen, por ejemplo, una arquitectura que es compuesta por un data lake, tienen para procesar un Databricks por ahí, etcétera, etcétera, y van jugando con eso para generar nuevos insights, para generar nuevos modelos, para poder apoyar y ser más eficientes en los modelos de negocio, ¿no es cierto? Eso es lo que les puedo contar. También en esta solución se ingestaba data en tiempo real y utilizamos una tecnología que se llama Kafka, no sé si ustedes han oído, y Kafka me daba mensajes o eventos casi en tiempo real, creo que no me acuerdo el delay que tenía, pero eso sirvió de mucho porque en el CRM, donde toda la visión 360 se veía volcado, los asesores del banco veían los datos al instante. Por ejemplo, si es que por ahí había un cambio en una actualización de datos del cliente y Santiago Rosero era el cliente y cambió su dirección y lo hizo a este momento, creo que después de 2 minutos, máximo 5, ya se veía reflejado en la punta, es decir, donde se atiende al cliente, esa variación, ¿no es cierto? Entonces, eso nos sirvió, ¿para qué? Para mejorar primero la experiencia del cliente, tanto interno como externo. Mejoramos mucho los procesos y la gestión comercial se vio muy abocada a mejoras. Y claro, el ROI de esa iniciativa fue muy grande. Sí, no sé, Andreita, ahí si avanzamos. Sí, entonces, o sea, la necesidad de crear toda esta visión 360 fue en general, de todo el banco. Decían, necesito saber dónde está el cliente. Había una persona que conocía de una manera, había la otra persona, o sea, la necesidad era integral. ¿Cómo vendiste esta idea? O sea, si bien la parte de la organización estaba consciente de que necesitaba esta visión 360, la alta gerencia, ¿qué dijo, qué vio, te apoyó, no te apoyó? ¿Cómo fue ese camino? A ver, eso fue súper, súper anecdótico porque ir a vender una idea de datos que viene acompañado de tecnología a la alta gerencia a veces resulta ser un reto. Porque primero no podemos ser muy técnicos, ¿no es cierto? Ir a explicar las cosas como podemos tener en un lenguaje común con los colegas, sino que hay que tener la habilidad necesaria para poder plasmar lo que se desea hacer en lenguaje de negocios para que ellos entiendan los réditos que van a tener, o qué se va a mejorar, o qué vamos a lograr, o cuál es ese objetivo. ¿Cómo se le vendió? Pues como les digo, mejor en experiencia del cliente, interno, externo, los procesos van a ser más eficientes, van a ser más ágiles, van a ser más oportunos, el time to market va a mejorar y el ecosistema de gestión comercial que les decía se va a ver abocado a una transformación. Así fue como lo vendimos. Tuvimos que pasar por varios stages, varios estados para llegar inclusive al comité de accionistas, donde ellos lo aprobaron. ¿Sí? Si mal no recuerdo, y es algo que a mí me gustó mucho con el partner que nos ayudó a implementar esta solución, fue un proyecto que máximo, si mal no recuerdo, duró 8 meses. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay cosas que tienen mucho impacto en poco tiempo, pero llevándolos de una manera eficiente, ¿no es cierto? Entonces, los datos no solo es el aprender a hacer ciencia de datos, el aprender a minar, es también saber venderlos, cómo calar, cómo tener ese impacto, influencia en las altas gerencias, y más que todo, es también una transformación cultural, es una gestión del cambio. Esto de vender el modelo de Machine Learning ha sido uno de los grandes retos a los que yo me he tenido que enfrentar y todavía me cuesta, todavía estoy ahí en la práctica. Si tuvieras que darnos 3 tips para irnos y lanzarnos con la alta gerencia, ¿cuál crees que tendría que ser? Las claves como para decir, ya con esto al menos te va a escuchar. Identificar el caso de uso, primero. El caso de uso debe tener una claridad súper, súper buena. Identificar bien el qué y el para qué. Como 2,
Y el tercero, identificar cómo voy a retomar o qué me va a apoyar para generar nueva inversión en ese caso de uso. Yo creo que con esos tres puntos que les he dado, ustedes pueden comenzar a conseguir esas ganancias en lo que quieren vender. Ya, buenísimo, buenísimo. Estábamos justamente hablando este tema de cuáles son los sectores que más se están metiendo al tema de la innovación. ¿Cómo ves al sector financiero, que es en el mundo en el que te mueves de más cerca? En el tema de innovación. El tema de innovación, ciencia de datos, todo esto, todo lo que englobe tecnología. A ver, yo creo que la innovación igual es un tema que está tomando mucha fuerza hoy en día, pero partamos de que innovar no solo es generar nuevos procesos, nuevas implementaciones, nuevas tecnologías, sino que nosotros podemos innovar comenzando a hacer bien lo que hacemos hoy en día. Ahí estamos innovando. Entonces, si entendemos bien lo que es innovación, que parte de un proceso I más D más I, investigación más desarrollo, innovación, el Ecuador está entrando en ese tren. Existen nuevas empresas que están apoyando este ámbito y la ciencia de datos va de la mano. O sea, si yo tengo, por ejemplo, lo que les decía, generar un nuevo modelo, un caso de uso que puede ser un credit scoring y quiero hacer que la organización coloque más y mejor y genere un nuevo proceso de innovación, la ciencia de datos es parte de, entonces siempre van de la mano. ¿Cómo no? Porque yo también puedo hacer ciencia de datos sin un proceso de innovación, por necesidad o por evolución de los BI. Entonces, así es como está evolucionando, creo, André. Y no lo veo al país mal. Yo creo que más bien estamos en el camino adecuado. Existen grandes profesionales, nuevos retos que se nos vienen y tenemos que ser más competitivos, ¿no? Justamente esto es la siguiente pregunta, esto de los grandes profesionales. ¿Cómo ves el tema del talento humano? Hay ecuatorianos, la comunidad de científicos de datos está creciendo sin dudarlo, pero ¿cómo ves esta expectativa de la alta gerencia de qué tipos de talentos están buscando para este tema? A ver, yo creo que si hay un poquito de escasez, bueno, en las grandes ciudades, hablando de Ecuador, Quito, Guayaquil, es donde más está la aglomeración o se ha desarrollado los profesionales, pero sí creo que nos falta más por cubrir. Existen regiones del país como Loja, Cuenca, probablemente el norte, donde hay la necesidad ya de tener estos perfiles, pero no hay. Entonces sí hay ese gap que cubrir, ¿no es cierto? Sin embargo, considero que las mallas curriculares de las universidades del Ecuador deben comenzar ya a incluir esto, no como certificaciones, no como un curso en paralelo, sino como ya algo formal, ¿no es cierto?, como especialización para que los profesionales salgan adelante y podamos ir cubriendo esas plazas que hoy en día están bien demandadas. Se dice que la ciencia de datos, a propósito de otras carreras, es una de las más sexys, ¿no?, y mejor pagadas. Entonces, creo que hay un futuro para adelante ahí. Sí, en este tema del mundo de los científicos de datos, pues hay algunas ramas, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, no hay respuesta correcta ni incorrecta, pero ¿qué le ves mejor? O sea, ¿a quién le ves más futuro? ¿A los ingenieros de datos o a los analistas de datos? O más bien, o el tercero, los que en realidad generan conocimiento con todo lo que los otros hicieron. Te lo voy a responder de la siguiente manera, Andrei. A ver. El científico de datos no vive sin el ingeniero de datos. El ingeniero de datos no vive sin el arquitecto de datos. ¿Ya? Entonces, si hay trabajo para el científico, hay trabajo para el ingeniero de datos y hay trabajo para el arquitecto de datos. Y hay trabajo para el DataOps, hay trabajo para el MLOps y hay trabajo para el DevOps. Entonces, yo creo que estas carreras que parten de los datos, inclusive que tienen que ver con la automatización, van para adelante, ¿sí? Eh, a pesar de que la ciencia de datos no es tan vista dentro del mundo del TI, yo creo que sigue siendo parte de, y es un híbrido súper chévere, porque es la conjugación de la técnica, de la ciencia, con el conocimiento del negocio, ¿sí? Sí, Raquel, nos volviste a alzar la mano, libre de hablar. Gracias. Es que yo tengo una duda con respecto al arquitecto de datos, ¿no? De acuerdo. El arquitecto de datos es la persona que hace el diseño en sí el modelo entidad-relación, o es el que te está diciendo las características que debe tener cada entidad descubierta, o es el que te hace los casos de uso. ¿Cómo es esto del arquitecto de datos? ¿Cuáles son los skills?
Ya, verás, el arquitecto de datos es un rol que en el país en este último año o 2 últimos años, creo yo, ha tomado más fuerza por la necesidad. No es el modelador de datos, no es el que te genera el modelo entidad-relación. Eso está un poquito después. El arquitecto de datos es el que te diseña la solución, el ecosistema donde los datos van a fluir en su ciclo de vida. Desde donde nace el dato, desde donde capturo el dato, hasta donde lo desecho al dato o donde muere el dato. En todo ese ciclo de vida, el arquitecto de datos ubica los componentes, esa arquitectura necesaria para que los mismos puedan ser, primero, descubiertos, ¿no es cierto? Luego, almacenados, luego procesados, luego entregados o usados. Entonces, ese es el rol del arquitecto de datos. ¿Qué skills debe tener? Debe tener un background súper fuerte técnico, porque debe conocer acerca de tecnología, ciertas especializaciones ahí, pero también debe conocer del negocio, porque el arquitecto de datos tiene un rol fundamental de sentarse con los CEOs del negocio, entender la necesidad, entender lo que el negocio quiere y plasmarlo en una arquitectura técnica, ¿sí? Entonces, tiene que tener esa capacidad de entender el negocio, de hablar el lenguaje del negocio y plasmarlo en una arquitectura técnica, ¿no es cierto? Entonces, este rol es un poco característico y también a veces es súper su generis irlo encontrando. Hay que irlo desarrollando. En el país no creo que todavía hay muchos y es igual un área bastante grande por explotarla, pero es muy chévere, es muy chévere. Y los arquitectos también hablan con los científicos, ¿sí? Siento También que hablan con los, por ejemplo, con los MLOps, también hablan con los DataOps, también hablan con los DevOps, hablan con el gobierno de la información, hablan con las áreas de negocio, hablan con innovación, hablan con todos. Entonces, es un rol imperante también. Qué pena, yo me aprovecho, me disculpa, me disculpa Andrea sigue, bueno, sigue. en ese orden de ideas, con esta que tiene que mirar desde donde nace, donde se muere la información, estaríamos hablando de metodología TOGAF, metodología RAMI 4.0, de metodología CRIPS o la metodología Scrum, que es para este manejo pues del desarrollo en sí, porque es que a veces al usar las metodologías y tratar de entender en qué momento se salta de una a otra, me queda como un poco complejo, ¿no? Es más, tratar de utilizar bien y aplicar Archie para hacer el modelado no me es muy práctico, no me es muy fácil. Entonces aquí, ¿cómo es la unión de estos segmentos? Bueno, y ya Ya. sabes, Santiago, que estoy muy comprometida a hacer los cursos, estoy así como ansiosa. Me ha gustado mucho pues lo que has comentado con tu experiencia y demás, y estoy así como muy atenta a ver qué vas a ofrecer. A ver, pero te voy a hablar, te voy a explicar un poquito. Tú mencionaste TOGAF y mencionaste REMI, me parece. Esas dos primeras Dame cuatro son, minutos. Ajá. sí, son frameworks de arquitectura. Son frameworks de arquitectura empresarial. Eso es acá. Es un mundo diferente. CRISP es una metodología para desarrollo, ¿sí? Que no va de la mano para proyectos de desarrollo, sí, pero es diferente de las dos primeras que mencionaste. Hablaste un poquito de Scrum. Scrum es un framework, no es una metodología. Al ser un framework, no te encierra en qué es lo que debes hacer paso a paso, sino que es algo para el enfoque de trabajo, para la gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, sí le ves las diferencias. El Scrum es más orientado al enfoque de trabajo, CRISP es una metodología de desarrollo y TOGAF y el otro que no recuerdo bien cuál mencionaste, me parece que era RIM 3. RIM Sí. 3, esos son más para frameworks de arquitectura empresarial, ¿sí? Y de ahí también nacen ciertos hijitos de la arquitectura de datos, pero ahí está la diferencia, ¿sí? ¿Y con cuál trabajas tú para el manejo de los datos? ¿O con cuál Eh, trabajas tú para hacer la arquitectura de datos? para arquitectura de datos manejamos TOGAF, ¿sí? Y últimamente estamos trabajando Data Mesh un poquito, pero va por ahí ese framework, ¿sí? Para el tema de proyectos utilizamos, depende la iniciativa que se está trabajando, unas iniciativas se las puede trabajar con Scrum, otras iniciativas no se las puede trabajar con Scrum, y ahí utilizamos, por ejemplo, Kanban o otras veces otras más avanzadas o caracterizadas, pero por ahí se va, mi querida Raquel. De acuerdo.
Santi, Cindy nos está haciendo una pregunta, te la resumo brevemente. Ella está estudiando, está trabajando en una aseguradora, ya está trabajando en un máster, tiene conocimientos de ciencia de datos, más bien quiere evolucionar el mundo de la ciencia de datos. ¿Qué le recomiendas? Eh, yo antes había otra pregunta, André, de Martín, creo que luego le podemos contestar, pero yo lo que les recomiendo es tal vez comenzar a leer un poquito más de literatura acerca de la ciencia de datos, tomar algún curso aquí con su plena tello o donde gustes, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Anda especializándote, anda aprendiendo las cosas que se necesitan para ejercer esta profesión y por ahí va el camino. Sí, Martín básicamente va por la misma línea, igual un estudiante de finanzas, sabe R, programa también en Power BI y Algo también quiere meterse en ese mundo. Entonces la gente algo que quiere. algo que les puedo recomendar es no se casen con una marca. Lo ideal es que aprendan el concepto, más no la tecnología o la marca, más bien ser agnósticos da el camino a poder luego mañana utilizar cualquier marca, ¿no es cierto? Porque nos podemos encontrar en la vida profesional cualquiera de estas situaciones. Ujú. Ya, y para ya ir cerrando un poco, la última pregunta así media técnica, que justo cuando le estabas respondiendo a Raquel, le dijiste que una de las cosas que más tiene que hacer el científico de datos es entender el negocio. Y estás tú metido en el mundo liderando gente de científicos de datos. ¿Qué es eso que nos hace falta a nosotros? ¿De qué pata cogemos? Eh, yo creo que, verán, aquí hay una diferencia y con eso espero responderte, André. El científico de datos tiene la herramienta, pero si no conoce el negocio, es muy difícil que los insights sean reales. Entonces he visto casos donde el criterio de experto mata al insight del científico de datos. Sí. Les pongo un ejemplo. Un modelo de segmentación hecho por un científico de datos que no conoce el negocio puede sacar locuras. No me entiendan mala palabra. Entonces, ¿a qué va mi comentario? El científico de datos, cuando no conoce el negocio, debe sentarse al lado del experto del negocio y aprender del negocio para que sus insights o sus resultados o sus recomendaciones tengan el sustento lógico de experto y lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Porque les pongo otro ejemplo. Yo no podría recomendar que a la Andreita Escobar le voy a vender 10 productos de crédito y una tarjeta de crédito si ella no tiene la necesidad, porque por A o B, cuando implementé o modelé, tomé ciertas variables que no eran las adecuadas o no lo entendí bien, ¿no es cierto? Entonces, sí, eso es, creo yo, un gap que hay que ir cerrando. La técnica está, la ciencia está, pero el conocimiento del negocio es imperante. Sí, sí, es totalmente cierto lo que nos dices, porque muchas veces alguna vez me topé con un modelo que trataba de determinar el precio para vender un cierto producto. Y, por ejemplo, voy a poner un nombre, era una bandeja de pollos. Entonces, el modelo sacó que el precio óptimo que debía venderlo para tener un retorno rápido era de $15. Y estaba ubicada en Carcelén. Entonces, cuando ya le dijimos, este es el resultado, los dueños del negocio nos dijeron, esto no está más fuera que la realidad porque nadie te va a pagar por una bandeja de pollos $15. Dijimos, sí, ahí está el gran error que tuvimos, nunca nos acercamos, nos acercamos lo estrictamente necesario, pero no lo suficiente como para que nuestro modelo vaya tomando una mejor estructura. Y para culminar, ahora sí, ya salirnos un poco y distensionarnos un poquito más. Santi, recomiéndanos una película, a la comunidad nos encanta ver películas. A mí me gusta Trascender. No sé si han visto esa película es Johnny Depp, me parece. Es el tipo que logra meter su cerebro en una computadora cuántica y luego trasciende y luego aparece en todo lado. Esa película me parece súper buena. Buenísimo, Trascender, ¿no? Así se llama. Ujú. Ya, ¿y un libro favorito? A mí me gusta El Shock de Futuro de Alvin Toffler. Les recomiendo, es ya viejo. Imagínense, yo tengo 25 años, no mentira, tengo 37 años, pero cuando yo tenía 18 lo leí. O sea, ya verán, son algunos añitos atrás y ese shock del futuro dice muchas de las cosas que hoy en día están pasando. Yo creo que Alvin Toffler es un loco.
Nos llevamos esas dos recomendaciones, Santi. Muchísimas gracias. Gracias de corazón por haber compartido tus experiencias aquí simplemente con el ánimo de expandir todo este mundo sin ningún interés de por medio. Raquel, lamentablemente Santi no viene a vendernos nada, vino a contarnos y a compartir todo su conocimiento con toda la buena voluntad. Santi, cuéntanos en dónde te encontramos, cómo se pueden contactar, en dónde te pueden seguir. Estoy en LinkedIn. Me pueden buscar ahí como Santiago Javier Rosero Valareso. Ahí estoy, si quieren me pueden escribir. Les dejo mi contacto y mi correo personal, no el de la organización, porque ese no lo uso, ¿no es cierto? 831-693. Gracias, Cris. Saludos, hermano. Mientras Santi les deja su información de cómo se pueden contactar con él, espero que este conversatorio les haya sido de su agrado. Nos encantaría que si les gustó nos dejen una reseña en el live que estamos teniendo en simultáneo por Facebook o por la plataforma que nos estén siguiendo en @Sumplenatec. Esta es la mejor manera de apoyar este tipo de conversatorios. Estamos dispuestos y estamos conscientes de que evangelizar este tema de la ciencia de datos es importante para que empecemos a cerrar las brechas digitales aquí en el país, y qué mejor de la mano que gente de la alta gerencia. Muchas gracias otra vez, Santi. Gracias, Te André. agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Con gusto, ya sabes, para eso estamos. Somos seres de servicio, para ustedes y por ustedes. Gracias, Wilson. Un saludo. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Tenemos la invitada Gracias, de una sí. reclutadora. Hasta luego. Buenas Chao, noches. hasta luego.